Perfecto. Damos la bienvenida a la cuenta pública 2021 del Consejo Fiscal Autónomo. En esta oportunidad nos acompañan los 5 consejeros del Consejo Fiscal Autónomo, el presidente Jorge Sormó, el vicepresidente Jorge Rodríguez y los consejeros Aldo Lema, Gonzalo Sangüesa y Paula Benavides. Para efectos de continuar con la celebración de esta ceremonia de cuenta pública, el Consejo Fiscal Autónomo nos ofrecerá algunas palabras su vicepresidente, el consejero señor Jorge Rodríguez Cabello. Muy buenos días. En esta primera cuenta pública del Consejo Fiscal Autónomo del año 2021, haremos una breve presentación sobre la consolidación institucional, porque esta es una institución bastante nueva, y además un análisis de la coyuntura fiscal abreviado. Hablaré yo en primer lugar sobre el rol del Consejo Fiscal Autónomo, sobre su organización institucional y sobre los principales hitos desde la instalación del Consejo. Y la segunda parte, que es un mensaje del CFA, la hará el presidente del Consejo. En cuanto al rol del CFA, es importante tener en consideración que esta es una institución creada por ley el 16 de febrero del año 2019, mediante la ley 21.148. Esa ley indica que esta es una institución de carácter técnica y consultiva, con personalidad jurídica y patrimonio propio. La creación del CFA busca reforzar la institucionalidad fiscal en Chile, fomentando la transparencia, responsabilidad, credibilidad y disciplina y la cultura de estabilidad fiscal. En definitiva, busca promover la sostenibilidad de las finanzas públicas. Lo anterior en un contexto en el que han surgido en distintos países instituciones fiscales independientes que tienen como mandato evaluar de manera crítica e imparcial la política fiscal y el desempeño fiscal. Por lo tanto, con esta institución Chile se pone a la altura de las mejores prácticas internacionales. El CFA tiene un mandato legal explícito, en particular, contribuir al manejo responsable de la política fiscal del gobierno central. Y además tiene funciones específicas, dentro de las que se encuentran evaluar y monitorear el cálculo de los ingresos fiscales estructurales, es decir, depurados del ciclo económico, que realiza la Dirección de Presupuesto. Participar como observador en los procedimientos establecidos para recabar la opinión de expertos independientes sobre el precio de largo plazo del cobre y el PIB tendencial, revisar dichos cálculos y manifestar su opinión sobre los mismos. Además, formular observaciones y proponer al ministro de Hacienda cambios metodológicos y procedimentales para el cálculo del balance estructural. Adicionalmente, manifestar su opinión sobre eventuales desviaciones del cumplimiento de las metas de balance estructural y proponer medidas de mitigación. También le corresponde evaluar la sostenibilidad de mediano y largo plazo de las finanzas públicas y difundir los resultados de dichas evaluaciones. Adicionalmente, debe asesorar al Ministerio de Hacienda en todas las materias fiscales que éste le encomiende de manera expresa y que tengan relación con el objeto del Consejo. También debe realizar informes en relación con los estudios, análisis y otros temas que le competan de acuerdo a la ley. Debe contratar estudios y asesorías que se requieran para el cumplimiento de sus funciones. Y finalmente debe proponer al ministro de Hacienda, una vez al año, los nombres de los integrantes de los comités consultivos del precio de referencia del cobre y del PIB tendencial que ocuparán los cargos que por alguna razón hayan quedado vacantes. En cuanto a la organización institucional del CFA, el Consejo está integrado por 5 miembros, expertos en materias de finanzas públicas, de reconocido prestigio profesional en materias fiscales y presupuestarias. Estos consejeros son designados por el presidente de la República previo acuerdo del Senado, adoptado por 2/3 de sus miembros en ejercicio. Los consejeros duran 5 años en sus cargos y pueden ser reelegidos solo por un nuevo periodo consecutivo. El presidente del Consejo, a su vez, es designado por el presidente de la República dentro de los 5 miembros del Consejo. Dura 3 años en su cargo o el menor tiempo que le reste como consejero, pudiendo ser reelegido. A la vez, el Consejo elige entre sus miembros a un vicepresidente. Actualmente, el Consejo se encuentra conformado por Jorge Sormó, que tiene el cargo de presidente y está nombrado hasta el 17 de mayo del 2022. Por quien les habla, Jorge Rodríguez, que actualmente es vicepresidente, designado hasta el 25 de mayo del 2025. Por el consejero Gonzalo Sangüesa, designado hasta el 17 de mayo del 2021. Por la consejera Paula Benavides, designada hasta el 17 de mayo del 2023. Y por el consejero Aldo Lema, designado hasta el 17 de mayo del 2024.
La estructura del Consejo es una estructura bastante liviana y está conformada por dos grandes unidades, grandes en el sentido de las tareas que desempeñan, pero en realidad son pocas personas en cada una de ellas. Una es la gerencia de estudio, integrada por 3 economistas, y una es la secretaría ejecutiva, integrada por un abogado. La gerencia de estudio en particular presta apoyo al Consejo en todas las materias técnicas respecto de monitorear el cálculo del ajuste cíclico de los ingresos efectivos, revisar los cálculos de los comités de expertos del PIB tendencial y del precio de referencia del cobre, estudiar y proponer cambios metodológicos al cálculo del balance estructural, desarrollar e implementar modelos de sostenibilidad fiscal y realizar todos los demás estudios o análisis sobre materias fiscales que se le encomienden al Consejo. Por su parte, la Secretaría Ejecutiva apoya al Consejo en materias técnicas y jurídicas para el cumplimiento de sus funciones, administra y coordina los procesos de apoyo a las labores del CFA y además efectúa todas aquellas tareas que se le encomienden para el adecuado cumplimiento de los objetivos del Consejo. Un breve repaso de los principales hitos desde la creación del Consejo Fiscal. Adicionalmente, esta cuenta pública incluye un anexo con todos los hitos desde la instalación, desde el año 2019 hasta la fecha, que no los vamos a repasar en detalle, pero van a quedar disponibles como anexo a esta presentación. En términos resumidos, entonces, las tareas destacadas del CFA desde su instalación han sido orientadas para dar cumplimiento al mandato de contribuir al manejo responsable de la política fiscal y velar por la sostenibilidad fiscal. En ese contexto, entre otros desafíos, el CFA ha generado un modelo determinístico y estocástico para el análisis de la sostenibilidad de la deuda del gobierno y las finanzas públicas. También ha elaborado un informe con propuestas para el fortalecimiento de la regla fiscal, en particular proponiendo un ancla de deuda, cláusulas de escape explícitas y mecanismos de corrección cuando existan desviaciones de las metas. También ha efectuado una tarea de monitoreo permanente de la coyuntura económica y fiscal, y ha hecho una evaluación de la correcta aplicación de la metodología y cálculo del balance fiscal estructural. Finalmente, también es importante destacar que se le encargó un estudio a la OCDE referido a evaluar el marco analítico para la evaluación de la sostenibilidad fiscal de largo plazo en Chile. Y dicho estudio está disponible en nuestra página web y incluye importantes recomendaciones comparando al CFA de Chile respecto de las instituciones similares que existen en otros países. A la vez, en el desempeño de sus funciones, el CFA ha hecho una gran cantidad de publicaciones, algunas agrupadas como publicaciones del Consejo propiamente tal, que contienen la opinión del Consejo, y otros como estudios de sugerencia de estudios, que son información complementaria que se ha puesto a disposición de los interesados. Sin entrar en un detalle de todas las publicaciones, solamente destacar un par. Uno es un estudio de revisión de diagnósticos y propuestas de perfeccionamiento de la metodología y procedimientos para el cálculo del balance estructural. Otro, por ejemplo, son reflexiones sobre la rebaja en la calificación de riesgo que ha tenido Chile. Y otro es el monitoreo y ejecución de las medidas adoptadas para enfrentar la crisis económica y social causada por el COVID-19. Lo importante es que todos estos estudios están disponibles en la página web del CFA, www.cfachile.cl, y además los invitamos a suscribirse en el link especial de cfachile.cl/suscripción para que queden en nuestra lista de distribución y reciban apenas se publiquen cada una de las publicaciones y documentos de estudios del CFA. Gracias. Bueno, voy a plantear algunos mensajes del CFA. En primer lugar, vamos a contestar la pregunta de qué es la sostenibilidad fiscal y la responsabilidad fiscal. Hablamos de sostenibilidad fiscal cuando la deuda pública es sostenible. Esto significa que ésta se mantiene estable en relación al producto de la economía y en un nivel que permita servirla sin necesidad de ajustes, renegociaciones o impagos. La deuda pública puede considerarse sostenible si el esfuerzo fiscal para estabilizarla es tanto económica como políticamente factible, y cuando su nivel es compatible con un bajo riesgo de refinanciamiento y un crecimiento satisfactorio de largo plazo. La relevancia de la sostenibilidad y la responsabilidad fiscal. El Estado, las personas y las empresas pueden endeudarse a tasas de interés bajas cuando existe responsabilidad fiscal. El Estado consigue honrar sus compromisos de gasto público. El Estado puede sostener y profundizar sus políticas sociales.
Ser fiscalmente sostenible favorece el crecimiento económico, el empleo, los ingresos, la reducción de la pobreza y la igualdad de oportunidades. La sostenibilidad fiscal en la actual coyuntura. En el último año Chile ha vivido circunstancias extraordinarias. La pandemia del COVID-19 ha tenido efectos sanitarios, sociales y económicos de gran magnitud. En estas condiciones adversas, la institucionalidad fiscal ha permitido ir actuando con flexibilidad, sin lo cual los costos de largo plazo para la sociedad, la economía y las finanzas públicas serían considerablemente mayores. Contar con recursos ahorrados y acceso a fuentes de financiamiento en condiciones favorables para enfrentar la crisis ha sido una ventaja que solo algunos países tienen. La administración de la política fiscal durante las últimas 2 décadas en base a la regla de balance estructural, así como el resto de la institucionalidad fiscal, generó importantes ahorros en tiempos de bonanza económica y ayudó a mantener una alta calificación crediticia. Ello permitió rebajar el costo del financiamiento y las tasas de interés. La responsabilidad fiscal es un activo que debemos preservar. La tensión fiscal ha aumentado, sin embargo, considerablemente. Se acumulan varios años de déficit, incumplimiento de metas y endeudamiento público. Enfrentamos un desafío excepcional que es necesario abordar con responsabilidad fiscal y a través de un consenso transversal de consolidación fiscal una vez concluida la crisis. Lo anterior constituirá una señal que facilitará la mantención de bajos costos en el acceso al crédito y la posterior reactivación económica. Todo ello es fundamental tanto para poder enfrentar otras posibles crisis a futuro como para poder abordar futuras reformas. Ambos desafíos exigirán contar con una posición fiscal sólida y mantener un bajo nivel de riesgo país. Recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo para enfrentar la coyuntura. Las medidas implementadas deben ser transitorias y retiradas una vez concluida la crisis. Los gastos permanentes deben ser financiados con ingresos permanentes, ya sea mayor eficiencia del gasto público, mayores ingresos o reducción de la evasión. Se debe generar una senda creíble, pero exigente, de consolidación fiscal, la que debe ser transversalmente apoyada. Lo anterior permitirá prevenir los riesgos de inestabilidad macroeconómica, mayores tasas de interés, menor crecimiento, disminución del empleo y reducciones de los gastos comprometidos. Para ello se recomienda fortalecer el marco de la institucionalidad fiscal. El 7 de abril de 2021, de este año, el Consejo Fiscal Autónomo publicó su informe para el fortalecimiento de la regla fiscal, anclas de deuda, cláusulas de escape y mecanismos de corrección. Este documento fue elaborado con el objeto de complementar la regla fiscal de forma permanente, para así fortalecer el compromiso con la sostenibilidad fiscal. La metodología utilizada para la elaboración de este informe consistió en una exhaustiva revisión de la literatura nacional e internacional sobre las materias señaladas y una recopilación de las experiencias internacionales, tanto de organismos multilaterales como de constituciones y leyes. Además, el Consejo sostuvo reuniones con un variado grupo de expertos en materias fiscales. Las 12 recomendaciones para el fortalecimiento de la regla fiscal elaboradas por el Consejo Fiscal Autónomo son las siguientes. En primer lugar, establecer una regla dual de deuda neta y balance estructural. El CFA recomienda complementar la regla operacional de balance estructural que tenemos con un ancla fiscal definida como un nivel prudente de deuda neta sobre PIB, pues esta se vincula directamente con el concepto de sostenibilidad fiscal, cuyos beneficios se ven reflejados en mayor estabilidad y resguardo del gasto público, menores costos de financiamiento para el Estado, personas y empresas, y un mayor crecimiento económico. En segundo lugar, mantener el balance estructural como la regla operacional. El Consejo destaca la conveniencia de mantener el concepto de balance estructural porque al operar con una variable estructural se dota a la política fiscal de un carácter acíclico. Y además, el balance estructural es un concepto ya conocido por el país. En tercer lugar, definir la posición financiera neta como un concepto relevante para el nivel prudente de deuda. El Consejo recomienda que la variable a utilizar para construir el nivel prudente de deuda sea la deuda neta, pues es el concepto adecuado conceptualmente y en el caso de Chile se hace más relevante por la importancia de los activos del Tesoro Público como fuente de financiamiento.
Como medida de deuda neta, el Consejo Fiscal Autónomo recomienda utilizar la posición financiera neta que publica la Dirección de Presupuesto. En cuarto lugar, establecer normas que consideren tanto el nivel prudente de deuda como un objetivo referencial de deuda. El nivel prudente de deuda debiese estar establecido por ley, mientras que su cifra puntual tendría que especificarse mediante un decreto u otra norma de mayor jerarquía. Además, la estimación puntual del nivel prudente de deuda debiese perdurar por más de una administración. Si se establece en un decreto, este debiese ser distinto al que sienta las bases de la política fiscal de cada gobierno. En quinto lugar, estimar el nivel prudente de deuda y cuál es el rol del CFA en todo esto. La estimación del nivel prudente de deuda debiese ser realizada por el Ministerio de Hacienda. El Consejo Fiscal Autónomo podría asesorar al Ministerio de Hacienda en esta materia y realizar un informe no vinculante que analice el nivel prudente de deuda previo a su publicación. En sexto lugar, incorporar advertencias y planes para evitar el incumplimiento del ancla fiscal. Se recomienda que cuando el cociente deuda neta PIB efectivo sobrepase su nivel objetivo referencial, la autoridad fiscal deba dar cuenta al Congreso. Si por segundo año consecutivo la deuda supera el nivel de objetivo referencial, el CFA deberá elaborar y presentar ante el Congreso un informe que dé cuenta de esta situación. En séptimo lugar, mejorar los estándares de información de otros requerimientos de capital. La implementación de una regla dual exige un mayor nivel de información en términos de estadísticas y reporte, respecto especialmente de los otros requerimientos de capital, que corresponden a amortizaciones de gastos y compras de activos no contabilizados en el balance presupuestario y que, sin embargo, afectan las necesidades de financiamiento del gobierno central. En octavo lugar, establecer explícitamente que las metas de balance estructural deben ser cumplidas ex post. Se recomienda utilizar un mecanismo de corrección automático o cuenta de control que permita acumular y desacumular desvíos de las metas de balance estructural y que, una vez que se supera un cierto umbral acotado, se deban compensar las desviaciones en el o los periodos siguientes. En noveno lugar, incorporar cláusulas de escape y mecanismos de corrección. Una cláusula de escape bien diseñada debe contemplar siempre un mecanismo de corrección del desvío de las metas para contar con una senda de convergencia fiscalmente sostenible cada vez que la cláusula de escape sea aplicada. En décimo lugar, definir las características de los eventos que gatillan las cláusulas de escape. El Consejo recomienda que los eventos que gatillen las cláusulas de escape sean exógenos al accionar del gobierno, graves en términos de su impacto económico y transitorios. En décimo primer lugar, establecer los organismos responsables de las cláusulas de escape y mecanismos de corrección. El CFA recomienda que el Ministerio de Hacienda sea el organismo encargado de proponer la activación de las cláusulas de escape. Con respecto al rol del Congreso, existen dos alternativas. En primer lugar, que este órgano sea informado por el Ejecutivo y en segundo lugar, como alternativa, que se requiera su aprobación. Complementariamente, se recomienda que una institución fiscal independiente, que podría ser el CFA, actúe como organismo técnico y emite un informe no vinculante con un análisis de los motivos que justificarían la acción de la activación de las cláusulas de escape y el mecanismo de corrección propuesto por el Ejecutivo, así como un monitoreo del mismo. En décimo segundo lugar, obligaciones en el caso de incumplimiento del mecanismo de corrección. Aquí el Consejo sugiere que en el caso que el balance estructural se ubique por debajo de la meta establecida en el mecanismo de corrección, la autoridad fiscal debiese presentar un plan de acción ante el Congreso para revertir el desvío. Finalmente, palabras de cierre. En el escenario actual, donde aún persiste una alta incertidumbre sobre la duración de la crisis, el Consejo enfatiza la necesidad de velar por la efectiva consolidación fiscal una vez que ésta haya concluido, de forma tal de asegurar la sostenibilidad de la deuda pública. Al mismo tiempo, el Consejo subraya la importancia de que la complementación y el fortalecimiento del marco metodológico e institucional de la política fiscal logre un consenso transversal, de forma tal que los cambios normativos logren estabilidad en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, presidente. Con este mensaje del presidente del Consejo Fiscal Autónomo damos por concluida la cuenta pública anual del CFA de 2021 y cumplía las exigencias de la ley 20.500. Muchas gracias por su interés y por haber seguido esta transmisión.